desgastes en sus máquinas y los habituales nervios a flor de piel, los miles de ciclistas comenzaron el lento discurrir hasta la línea de salida. Por delante, la que para muchos iba a resultar su prueba culmen del año, esa prueba de resistencia extrema llamada la Purito Andorra 2016. Por delante un recorrido infernal, un continuo diente de sierra sin apenas un palmo llano. Se tenían que superar 5.200 metros de nivel en apenas 145 kilómetros. Se accederían por este orden la Collada de Beisalís, Col d'Ordino, la Rabassa, Col de la Gallina, la Comella y finalmente en el Cortals d'Escamp, donde estaba situada la línea de llegada. La Purito Andorra es el legado que nos deja a los aficionados al ciclismo el ya mítico corredor Joaquín Rodríguez. Etapa diseñada por él mismo que se convirtió en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España en 2015 y de igual manera en la cicloturista que en este 2016 celebra su segunda edición. Lo escalonado de la salida permitió que desde el primer momento se formaran pequeños pelotones, a gusto de cada cual, según fueran las pretensiones o piernas de cada participante. Se tenían que aprovechar prácticamente del único tramo llano que enlazaba San Julián de Loira con Andorra la Bella. En las mismas calles de Andorra la Bella comienza a percibirse el cambio de tendencia. Desde aquí y hasta la población de Encamp, todo picaba hacia arriba, aunque las fuerzas, aún intactas, permitían manejarse en las primeras duras rampas todavía con el plato grande. La jornada se presentaba con condiciones climáticas ideales, fresco al alba, pero no frías como los días anteriores, y totalmente despejado de inicio. El clima, en principio, no debería ser un obstáculo añadido a la ya de por sí maratoniana jornada. Llegando a la población de Encamp, giro a la izquierda para afrontar la primera dificultad del día, la Collada de Beisalís, un puerto catalogado únicamente como un primera debido a los casos de su longitud, casi rozando los 100. Pero tan elevada categoría, con tan escaso kilometraje, podría permitir incluir la extrema dureza que escondían algunas de sus rampas. Al paso por la elitista y bella población de Vila, la pendiente se incrementa sobremanera. Un segundo kilómetro de ascensión prácticamente al 10% de media, con sucesivas rampas que llegarían hasta el 17%. Llegaba el momento de decidir cómo afrontar esta etapa. Regular y usar la cabeza para reservar fuerzas, o dejarte llevar por la euforia del paisaje, el día o las sensaciones.
tercer kilómetro aumentaba la presión. Era sencillamente increíble ver el cartel que anunciaba el 12,1% de media con más rampas al 17%. Por momentos la carretera también se estrechó, complicando en cierta forma que aquellos que tenían más piernas pudieran progresar. No en vano las rampas son para todos, pero no todos usamos el mismo motor. Andorra, ese país en los Pirineos que regala postales a la vista por cualquier lugar donde se pase. La crulla de Beixalís, con sus ya de por sí hermosas herraduras, no iba a ser la excepción. Pero tanta belleza no iba a impedir que el cuarto kilómetro de ascensión dejara su huella, con el 10,3% de media y sus rampas más duras de hasta el 18%. Cerca ya de coronar, uno ya entiende cómo en este primer puerto se quedaron descolgados 50 profesionales en la ya épica etapa de la Vuelta 2015, cuando aún no se habían recorrido tan siquiera una veintena de kilómetros. Al paso por sus 1.795 metros, algunos, los más prudentes, decidieron abrigarse o incluso avituallarse por su cuenta, ya que este primer puerto era el único que no contaba con un avituallamiento por parte de la organización. Se afrontaba ya el primer descenso del día, aquel donde algunos intentaron recuperar parte de lo perdido. Un asfalto excelente, unas curvas nobles y divertidas se convirtieron en el patio de recreo de aquellos que disfrutamos bajando. Aunque quizás la ausencia de una clasificación general por parte de la organización permitió que más de uno no arriesgara demasiado. Tras el descenso, rápido pasó por la Masana buscando el segundo goloso del día, Col d'Ordino. Sus números corresponden al de un típico puerto de primera, mucho más humano que el anterior. 9,6 kilómetros para superar sus casi 700 metros de desnivel. Kilómetros muy similares todos entre sí que rondarían siempre el 7% de media. Era el momento de calibrar si Beixalís había dañado o no nuestras piernas y volver a coger nuevamente un ritmo adecuado para poder superarlo.
No creo que Purito vaya a ser muy popular después de planificar esto, tuiteaba Chris Froome en la previa a la etapa reina de la Vuelta 2015. Y seguramente se ratificó en sus palabras cuando ya en este Col de Ordino andaba intentando recuperar contacto con los gallos del pelotón, tras sufrir una caída en el descenso del puerto anterior. Poco antes de coronar Ordino, el caos. Un avituallamiento atestado justo 200 metros antes de coronar. Una combinación de coches atascados intentando atravesar el paso en ambos sentidos hicieron que muchos tuviéramos que echar pie a tierra y tomárnoslo con filosofía. Entendimos como fundamental no saltarse ningún avituallamiento para tener garantías de completar con éxito la prueba, aunque eso implicara la pérdida de varios minutos en los tiempos reales de cada puerto. Se iniciaba nuevamente el descenso. Por delante casi 26 kilómetros sin interrupción de bajada hasta Sant Julià de Loira, punto de partida inicial de la prueba. Era el momento de disfrutar negociando las curvas y deleitarse del increíble paisaje que nos ofrecía la vertiente más hermosa del Col de Ordino. Fue en este descenso donde Imanol Erviti del Movistar, vencedor de 2 etapas de la Vuelta a España del 2008 y 2010, intentó probar fortuna en la edición de la Vuelta 2015, cuando arriesgando en el descenso intentó presentarse con más de un minuto de ventaja en Andorra sobre el grupo de Plaza, Fraile, Verona, Gonçalves y Montaguti y algo más de 4 minutos sobre el ya diezmado pelotón. Intentaría ampliar, sin éxito, estas diferencias en el Col de la Rabassa. Llegaba el turno de la Rabassa, un puerto de primera de los que engañan sobre el papel. Aparentemente sus 13 kilómetros y un poco más de desnivel de 900 metros, a una media del 7%, no parecen temibles, en particular si uno se reservara bien y no tuviera un castigo exagerado. Sin embargo, acumula la mitad de su desnivel en los primeros 5 kilómetros. Un inicio explosivo, con medias siempre entre el 9,5 y 10% de media y rampas de hasta el 15%, sorprenderían a más de uno y supusieron un desgaste no esperado. En las primeras rampas la sensación de soledad era casi absoluta. ¿Se habría tragado a la tierra a los más de 1.400 participantes? Afortunadamente, con el paso de los kilómetros pareció aumentar la afluencia de ciclistas, confirmando que efectivamente seguíamos en ruta y no nos habíamos despistado en cualquiera de los cruces anteriores. Ya en la segunda parte de la ascensión, la pendiente se volvería más benevolente, hasta el punto de poder engranar el plato grande en una buena cantidad de tramos, consiguiendo, si las piernas acompañaban, limar un tiempo precioso. Pero tampoco convenía olvidar que apenas estábamos en el ecuador de la prueba y aún quedaba mucha tela por cortar.
La organización del Apurito Andorra, a pesar de su juventud, es bastante profesional. No escaseó la comida ni la bebida en cada uno de sus avituallamientos, a los cuales rendimos obligado tributo en cada uno de ellos, como en este caso, justo al coronar el puerto de la Rabasa. Parecía que hasta aquí el que más y el que menos había dispuesto de fuerzas suficientes y nada parecía presagiar algo muy distinto en el collado de la Gallina. Sin embargo, allí todo empezó a cambiar para alguno de ellos. Probablemente sea este uno de los descensos más rápidos que se puedan realizar en toda Andorra. Largas rectas, firme impecable y Andorra como decorado de excepción. Tiempo de recuperar las fatigadas piernas y prepararse mentalmente para nada más llegar a Sant Julià de Loira y nuevamente a balón parado afrontar el coloso de categoría especial llamado Collado de la Gallina. Baila morena, o mejor decir, danzad, danzad, malditos. Así es el Col de la Gallina, una categoría especial donde a lo largo de sus 12 kilómetros más de uno ejecutó la danza de los malditos. Ese terrible ritual donde se lucha por mantener el equilibrio mientras uno se retuerce sobre su bicicleta apurando metro a metro. Los números aquí no engañan. Se llega con 95 kilómetros en las piernas y 2.500 metros de desnivel de muchos quilates. Y se han de afrontar los 12 kilómetros del Col de la Gallina con sus 1.017 metros de desnivel y un porcentaje medio al 8,4%. Pero atención, merece la pena considerar este puerto kilómetro a kilómetro, por lo extenso y cruento en su tortura y para el deleite de aquellos más masoquistas. Pronto, muy pronto, algunos no tienen más remedio que poner pie a tierra. Siempre les queda el consuelo de dejarse caer en sentido contrario y poner fin a esta agonía en Sant Julià de Loira. Pero incluso en el caso de poder coronar, la tentación sobrevolará nuevamente cuando tras el descenso lleguen al punto de partida. Otros luchan por rebajar la pendiente deslizándose de izquierda a derecha de la calzada. Sin duda realizarán más kilómetros, pero estos serán más llevaderos. Los últimos 4 kilómetros de esta infernal pesadilla llevan desniveles medios del 12, 10, 9,4 y 9,3% respectivamente, pero afrontando muros continuos del 16, 17 y hasta el 18%. Es el Valle del Silencio, es la danza de los malditos. ¿Quién no se acordó en estas rampas de Joaquín Rodríguez el Purito? Aunque bien es cierto que todo el que viene lo hace avisado. Quizá muchos concuerden con aquel tuit que escribió Nicolas Roche en los días previos a afrontar la prueba reina de la Vuelta 2015. Después de reconocer la etapa debo decir que te odio, y el miércoles lo harán otros 178. Alguien dijo alguna vez que las cumbres no se ganan kilómetro a kilómetro, sino metro a metro. Quizás esta ascensión sea uno de los ejemplos más claros. Es aquí donde uno debe sacar lo mejor de su fondo de armario, tirar de cabeza y corazón, recordando que en este día, cada cual a su manera, forjará su propia historia y sus recuerdos, cuando finalmente añada este Col de la Gallina a su colección de cimas superadas.
Bueno, pues ya hemos coronado el collado de la Gallina. Hasta aquí llevamos casi 3.600 metros de nivel y todavía nos quedan por superar unos 1.600 más. Ha sido realmente duro por las altas temperaturas y las rampas, pero lo hemos sobrevivido. Vamos a por el último bloque de esta Purito. Llegado a este punto y tras nueva parada obligatoria en el avituallamiento, uno espera del descenso para recuperarse el cuerpo y evaluar daños. Sin embargo, por esta vertiente, el Col de la Gallina ofrece un descenso muy técnico. Continuas curvas de herradura, carretera más estrecha en algunos de sus tramos y sobre todo los primeros efectos en el cuerpo del cansancio acumulado no ofrecen apenas descanso. Uno se vuelve un punto más torpe y la bicicleta parece comportarse de forma distinta. Con seguridad el factor humano es la clave. Uno anda ya más lento de reflejos, desciende con un punto añadido de inseguridad y hasta siente un pequeño culebrón en el tubular trasero. No, ya no es momento de ganar tiempo. Bastante tenemos con aguantar la rueda que nos precede e intentar no pensar en el dolor de brazos y manos de tanta frenada. Por un instante observamos el paisaje hacia el valle, todo un regalo para los sentidos. Es como si en cierta forma el Col de la Gallina nos quisiera premiar de alguna manera las fatigas sufridas en su otra vertiente. De todas formas, uno no está ya para mucha fiesta, y se alegra que sea este el último descenso serio de la jornada. Deseando de afrontar el supuesto trámite antes de la traca final, los corredores se aproximan ya al Alto de la Comedia. Dicen los taurinos que no hay quinto malo, y realmente no lo fue. Al contrario, para muchos fue más de lo esperado. Aunque con 122 kilómetros en las piernas, los molinos se puedan tornar en gigantes. Alto de la Comella, poco más de 4 kilómetros, pero una pendiente media que supera el 8%. Añadan a esta combinación cómo la temperatura ascendió desde los 30 hasta los 35 grados en el coronar, y entonces podrán entender cómo para algunos se tornó un segunda en un primera. Para el que suscribe, como otros tantos, sintió en sus rampas como si de repente le hubieran desconectado de la máquina de asistencia vital, y parecía no ser el único. Las fuerzas, toda la resistencia, parecían haberse entregado en el puerto anterior, hasta el punto de que en el avituallamiento situado a escasos cientos de metros en la cumbre ya no se daban las escenas de prisa y nervios por retomar rápidamente el camino. Apenas una exigua bajada y de nuevo todo para arriba. El Cortals Desgam, el sexto de la tarde. Otro puerto de primera categoría. El último obstáculo para alcanzar los cielos andorranos. Entre cada ciclista y su reto, los últimos números.
13,2 kilómetros, 967 metros de desnivel y un porcentaje medio del 7,3%. Eso, y los casi 130 kilómetros recorridos en poco más de 7 horas. Pero aquello no iba a resultar ningún paseo. En sus kilómetros centrales de nuevo toda la crudeza de la subida. La secuencia de kilómetros al 9%, 9,5, 10,3, 9,4 y 9,6%. 5 temibles kilómetros salpicados con rampas de hasta el 15%. Ya no había vuelta atrás. Era el momento de concentrarse en uno mismo y saber sufrir, sí. El potenciómetro mostraba sin inmutarse el resultado de tan ardua jornada y el agotamiento acumulado. Decía el propio Burito de esta etapa: es dura hasta para mí. Le tengo miedo porque las veces que la he hecho he llegado cascado. Lo mismo debió de pensar este paisano y otros tantos como él que realizaron media extensión empujando su montura. Todo vale para alcanzar tu meta. Jamás faltan en el gremio ciclista los ejemplos de superación personal, desde minusválidos a supervivientes de enfermedades de todo tipo, cada cual con su historia particular, pero que con su esfuerzo y desde sus circunstancias animan a todos los demás a seguir pedaleando y precisamente para honrar ese denodado trabajo. A falta de 3 kilómetros para completar la Purito, no solo se produjeron cambios en lo meteorológico, también en lo emocional e incluso en lo físico. ¿Qué se siente cuando se está tan cerca de conseguir tu meta? Serían miles las historias que se podrían escribir con los pensamientos de cada corredor. Algunas hablarían de la obligación cumplida, de los datos vencidos, o quizá incluso de normalidad en lo realizado. Pero para otros muchos, con toda una jornada batiéndose en la montaña andorrana, hablarían de muchas cosas más. Quizá de su lucha y su fatiga, de su concentración y persistencia, o de problemas físicos o mecánicos que hubieran tenido que superar. Pero sobre todo, hablarían de emoción. Y quizás algunos recordaron el largo invierno, el agua y el frío de sus entrenamientos, o los litros de sudor vertidos en un rodillo solitario. También las maratonianas y calurosas jornadas realizadas para preparar esta prueba, la infinidad de puertos, daño que fueron doblegados por anterioridad. Y dando los últimos cientos de pedaladas, habría quien también recordaría su primer día en bicicleta, o esos compañeros del alma con los que se comparten los entrenos y objetivos cada año. Y siempre un recuerdo sentido por los que se nos fueron, víctimas de la carretera, la enfermedad o la vejez. Y así, llenos de sentimiento y al cruzar la línea de llegada, cada cual a su manera se sentirá un pequeño héroe para sí mismo. Quizá no podamos explicar nunca desde un punto de vista lógico y racional qué nos mueve a embarcarnos en estas locuras que llevan a nuestros cuerpos y mentes al límite durante horas.
pero al traspasar el arco quedará por concluida la Apurito Andorra 2016, daremos todo por bueno. Y volveremos a mirar atrás, satisfechos de habernos superado nuevamente, con la absoluta certeza que echaremos de menos estas cumbres donde fuimos inmensamente felices de seguir forjando nuestra propia leyenda. Beixalix, Ordino, La Rabasa, Collado de la Gallina o por último el Cort del Encamps. Nombres que quedarán para siempre en la retina en esta edición del 2016 de la cicloturista La Apurito. Más que recomendable, súper recomendable, tremendamente dura por el desnivel acumulado, 5.200 metros y por la gran cantidad de kilómetros que superan los 2 dígitos. El computador ha marcado en muchas ocasiones valores del 10, 11, 12 y hasta el 14%, y haciendo que tuvieras que emplear todo el desarrollo que llevarse encima de la bicicleta. Más que recomendable de venir con un 34, mínimo 34-28, mejor 34-30 o 34-32 para ir más que sobrado. Aún así nos ha faltado un punch en el último puerto, ya que en los anteriores, en algún momento dado, hemos gastado más balas de las habituales porque el paisaje y el ambiente ha hecho llevarnos por el entusiasmo. En cualquier caso, un placer haber presentado para los chicos de Retelec esta prueba en este 2016, en este sitio realmente tan espectacular. Os decía